pero ahorita el reto que nosotros tenemos desde la parte educativa, desde la parte tecnológica, es cómo podemos dotar estos contextos tecnológicos de ese humanismo que ya está presente en nuestras aulas. Y una parte fundamental, pues, es ofrecer o abrir la posibilidad a sectores de la población que antes no tenían acceso a la educación, ¿no? Cómo vivimos inmersos en la sociedad del conocimiento, pero también vivimos inmersos en la ignorancia. Porque Sí, lo que navegamos o lo que decíamos los estudiantes, los compañeros, escroleamos, es casi siempre lo viral, la tendencia, el TikTok, aquello que es el chisme, la anécdota, y no me deja nada de ilustrativo o nada de educación. Durante este semestre lo que hemos intentado hacer en la Dirección de Transformación Digital es generar talleres de microaprendizajes para nuestros docentes. Y entre ellos está, edita un video desde tu celular. ¿Por qué? Porque todos tenemos un claro. celular y a veces no sabemos ni cómo utilizarlo. Estos montón, millones y millones de TikToks que están ahí al día, los suben los chicos en 3 segundos. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros, como siempre, en este su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como siempre, un saludo y un agradecimiento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la radio de todos, y además a Radio Nicolaita, la voz de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy tenemos un programa muy interesante. Y bueno, pensando yo cómo orientarlo, pues recordé lo que sucedió en la pandemia, que de repente muchas actividades, no solo las actividades escolares de todos los niveles, se trasladaron a nuestra casa y a instrumentos digitales. Yo tuve alumnos que recibían sus clases en sus teléfonos celulares. Tuve alumnos que recibían la clase en la calle porque ahí podían captar la señal. Sí, entonces fue una situación muy difícil que puso en evidencia pues que el mundo entero, no solo nosotros, no estábamos preparados para una condición de este tipo. Y lo comento porque, bueno, ya nuestra invitada seguramente nos lo aclarará mejor. Prácticamente todas las tecnologías que se usaron para reuniones, clases, trabajo, etcétera, ya existían antes de la pandemia. Es decir, no fue que tuviéramos que inventar el mundo, sino que no estábamos preparados, educados, acostumbrados a este tipo de tecnología y habíamos desaprovechado en muchos sentidos el potencial que esta nos ofrece. No se trata, desde luego, de eludir la presencia física y el contacto directo, que son pues insuperables, pero sí potenciar nuestras capacidades con estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, para hablar de esto, invitamos a la doctora Yolanda Montejano Hernández. Ella es directora de Transformación Digital de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hace unos días coincidimos en una reunión y platicábamos de una nueva plataforma que tiene la universidad precisamente para aprovechar esas tecnologías y entonces, bueno, coordinamos esta visita para el programa de Saber Más. Y bueno, pues muchísimas gracias, Yolanda, por aceptar esta Al contrario, visita. doctor, la verdad es que es un gusto estar por aquí con ustedes. Es un placer, de verdad, coincidir con uno de los mejores divulgadores de la ciencia. No lo digo yo, hay varios documentos que lo comprueban. Y el tener la oportunidad de llegar a su audiencia y de platicarles un poquito justo esta reflexión de lo que está sucediendo en los contextos educativos y específicamente en el contexto de nuestra Universidad Michoacana, donde, como bien reflexionaba, la pandemia fue un golpe muy duro que impactó en todos los sentidos la estructura de la educación en nuestro país. Yo creo que seguimos todavía sin entender muy bien los efectos que tuvo esto. Personalmente, a mí me tocó tener niños en kinder, niños en primaria, en casa, y dar clase en licenciatura, maestría y estar cursando el doctorado. Entonces fue como un panorama
muy extenso de todos los niveles educativos y cómo tuvimos que hacer esta adaptación de nuestros contextos educativos, y pareciera que ahora en 2024 uno voltea y dice, ya se acabó, ya se fue, ya el COVID es como una gripa más, Sí. pero realmente lo que nos dejó es este proceso tecnológico que ya no es una opción. Antes era una opción, ¿no? El decir, bueno, la universidad lo integra, el profesor lo integra, gente como ustedes desde estas áreas de divulgación, pues han hecho uso de los recursos tecnológicos, pero ahora ya es una obligación para todas las instituciones. Claro, pero además nosotros descubrimos el potencial de esa tecnología. Nosotros tenemos todos alumnos que por alguna razón no pueden asistir a la clase un par de días porque se enfermaron, porque no habría manera de que perdieran clase, no debería existir. Por otro lado, nosotros los podemos dotar de información, de manuales, de libros, de otras cosas a través de estas plataformas y formar incluso comunidades de discusión muy amplias. Sin embargo, como que nosotros tenemos la sensación de que nos liberamos de esa atadura de estar frente a una pantalla y decimos, pues viva, ¿no? A regresar al modelo anterior, desaprovechando lo que aprendimos. Justo esa es como la reflexión interesante, sobre todo para una estructura como la nuestra en la Universidad Michoacana. Sabemos que el principio que nos rige pues es la educación con un sentido humanista y no podemos desprender el contacto, la presencia, el estar. Sería muy diferente que nosotros estuviéramos grabando este programa cada quien en su videollamada. Por supuesto que hay un elemento enriquecedor, pero ahorita el reto que nosotros tenemos desde la parte educativa, desde la parte tecnológica, es cómo podemos dotar estos contextos tecnológicos de ese humanismo que ya está presente en nuestras aulas. Y una parte fundamental pues es ofrecer o abrir la posibilidad a sectores de la población que antes no tenían acceso a la educación, ¿no? Nosotros somos conscientes de que una mamá trabaja desde las 5 o 6 de la mañana, está todo el tiempo en casa resolviendo, y a las 8 o 9 de la noche que ya todos se fueron a dormir, si lo logró, puede prender su computadora o estar en el celular y terminar una carrera que por motivos de la vida dejó a medio camino. Entonces, esto abre una ventana de posibilidades infinitas que ya existían. Como bien dice, no estamos descubriendo el hilo negro. La Dirección de Transformación Digital tiene 20 años, 24 años de existir como educación a distancia, pero los estándares y la estructura que existía todavía seguía simulando mucho lo presencial. Decíamos, hay una videollamada de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el alumno se tiene que conectar. Eso ya totalmente dejaba fuera a un sector muy importante de la población. Yo tengo que ir a trabajar y no tengo a esa hora disponibilidad. Totalmente, yo tengo mi negocio, tengo casa, tengo hijos, y entonces, ¿cómo es el equivalente a estar en un salón de clase? Ahora no, ahora el esquema nos da la posibilidad de que el estudiante administre sus horas. Y entonces entra un factor bien interesante que seguro ustedes lo han investigado acá en el área de divulgación científica, cómo vivimos inmersos en la sociedad del conocimiento, pero también vivimos inmersos en la ignorancia. Porque lo que navegamos o lo que decíamos los estudiantes, los compañeros, scrolleamos, es casi siempre lo viral, la tendencia, el TikTok, aquello que es el chisme, la anécdota, y no me deja nada de ilustrativo o nada de educación. Esto no es una novedad, o sea, finalmente como intenciones de la comunicación, pues nosotros sabemos que educar, entretener, informar, siempre iban como en el orden inverso, ¿no? O sea, los medios siempre nos llevan primero a que nos llame la atención, ¿no? El ocio, la diversión, y luego hasta el final la parte educativa. El asunto es que ahora el reto de quienes estamos en estas áreas es llevar el ocio y la educación en un proceso que pueda ser atractivo para los públicos. Fíjate que yo di un curso en el doctorado en Ciencias Biológicas de Metodología y Comunicación de la Ciencia, y ayer precisamente les hablaba a mis estudiantes de doctorado
de cómo la sociedad se ha venido transformando a partir del conocimiento. Yo les decía, pues en los años 60, 70 se pensaba que la información era el secreto, era la sociedad de la información. Quien tuviera información dominaba el mundo, por decirlo de alguna manera, era el poder. En los años 80, 90 ya fue evidente que no bastaba con tener información. Había que transformar esa información en conocimiento. Y entonces hablamos de la sociedad del conocimiento. Pero yo les decía a mis estudiantes, eso también ya ha cambiado. Tenemos la información, tenemos el conocimiento, ahí está, es gigantesco, a pesar de que nos quejemos, de que no sabemos muchas cosas, la cantidad de conocimiento que hay es tremenda. Ahora hay que aprender a usarlo. Y entonces estamos transitando a la sociedad del aprendizaje, donde yo puedo aprender lo que quiera con este tipo de recursos. Tú lo dices y quisiera preguntar ahí si la universidad lo ha contemplado. Yo siempre he dicho que la universidad no son los edificios, son todos los procesos y la gente. Y la universidad está donde estén ese tipo de procesos. En ese sentido, la parte digital me parece interesante no solo para estudiar una carrera. Vamos a pensar que una señora o una joven quiera aprender a cultivar orquídeas y vive en, no sé, Arteaga. Aquí hay un curso para cultivar en la universidad orquídeas y decide tomarlo. Y como dices tú, no en el horario de clase o las cosas típicas que hacemos en una clase formal, sino a través de ejercicios, videos, lecturas, prácticas que le son entregadas para que ella administre. Entonces, ella es una universitaria, aunque no esté inscrita en la universidad. Y entonces, bueno, nos queda poco tiempo por el primer corte, pero te iba a preguntar, además de la parte formal, ¿ustedes han contemplado esta otra? Claro que sí, justo haciendo el cierre un poco antes del corte, es esta sociedad que usted aborda del conocimiento. Ahora yo cito a Manuel Castells de hablar en una sociedad en red. Y sí, entonces estas redes o estos núcleos pequeñitos son los que nos van a ir llevando o nos van a ir acompañando en el proceso educativo. Y justo lo que intentamos nosotros desde Transformación Digital y desde la parte universitaria es generar estas células de conocimiento que puedan irse replicando. Y el primer paso ha sido generar el campus virtual Nicolaita como un único espacio, un portal desde el que nuestros estudiantes puedan tener acceso, su usuario, su contraseña, y que ahí puedan encontrar una diversidad de cursos. Algunos tendrán un costo de recuperación, otros tendrán una matrícula y atenderán a una convocatoria, como es el caso de las licenciaturas, las maestrías, pero habrá muchos otros que sean de libre acceso. Así es. Esto además potencia la universidad porque tiene a la universidad en cualquier lugar del mundo. Totalmente. Es decir, no solo del espacio michoacano. Y esa es una de las cosas que fue más evidente en la pandemia, precisamente, porque nosotros respondimos, hay que decirlo, nos adaptamos con dificultades y todo, pero lo hicimos, ¿no? Sin embargo, no abandonamos la educación tradicional en la mayoría de los casos. Es decir, abríamos una clase a la hora que era la clase y dictábamos la clase, echábamos rollo. Y los estudiantes, pues ahí se medio conectaban. Nosotros decimos que los estudiantes todavía están enchufados a la tele porque les cuesta trabajo, sobre todo los primeros semestres, pues readaptarse a esta nueva condición. Pero bueno, es algo de lo que vamos a seguir hablando, de estas herramientas, regresando al corte, ¿te parece? Claro que sí. No le cambie. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Si viera qué rica se puso la plática en el intermedio, por lo siguiente, mire, si usted es profesor o es estudiante o tiene hijos, le voy a confesar un secreto. Nosotros estamos formando estudiantes de cualquier nivel para un mundo que esencialmente desconocemos, con una serie de conocimientos, técnicas, métodos del pasado.
O sea, dése cuenta lo terrible del asunto. Yo tengo que educar a un muchacho o una muchacha que va a trabajar dentro de 15 años esencialmente yo no sé cómo va a ser el mundo, qué va a dominar, cuáles van a ser los conflictos. Pero además le estoy enseñando con lo que yo aprendí, que ya es rebasado en la mayoría de los casos. Entonces es un problema. Sin embargo, ahí la tecnología de la información y la comunicación puede auxiliarnos, porque como lo dijimos en el corte anterior, el asunto no es saber todo, sino saber cómo aprender a aprender. Ese es el secreto. Entonces tendríamos que enseñar a los jóvenes estudiantes a aprender y nosotros mismos aprender a aprender o desaprender lo que sabíamos y volver a pensar en esto que yo estoy diciendo. La doctora Yolanda Montejano, de la Dirección de Transformación Digital, tiene algunas herramientas que seguramente nos va a comunicar, pues cómo enfrentamos, primero desde la universidad, esta situación. Platicábamos que hay una plataforma que se puede adaptar a esas cosas que hemos venido comentando. Pues sí, justo, doctor, la verdad es que ha sido un reto muy interesante el poder actualizar o ir llevando de la mano a una universidad centenaria tan grande con tantos estudiantes dentro de estos procesos tecnológicos que están ya corriendo y que nosotros como universidad debemos tratar de alcanzar. Y uno de los temas más complejos tiene que ver precisamente con la labor docente y con esta reflexión de cómo estamos enseñando y cómo estamos enfrentando a nuestros grupos de estudiantes y cómo nosotros como docentes llegamos armados a ese momento de la educación. Yo siempre he tenido como el planteamiento de cómo voy a enfrentar a este niño que tengo yo, que vive entusiasmado por el mundo del videojuego, donde él puede correr, disparar, voltear en 360 grados, construir un puente, pero la visión periférica que maneja un videojuego, el grado de inmersión que existe en este videojuego, me choca totalmente con el momento en el que el joven se tiene que sentar frente a un docente que con intenta dictarle. O sea, entendemos que el dictado pues tiene una función y que el ejercer pues la escritura tiene una función para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también debemos entender que ellos ya aprenden de una manera totalmente distinta. Y luego nos quejamos de los alumnos. Claro. Si yo fuera alumno diría que profesor, o sea, yo tan aburrido. Tenemos profesores muy buenos que tienen muchísima calidad educativa, que tienen premios, reconocimientos, pero que llegan al salón de clase con sus apuntes de cuando ellos estudiaron. Ajá. Y ni siquiera en diapositivas, todavía en la libreta, y dicen, sáquenle copia y no me los manchen, porque estos son los de cuando yo estudié. Justo la reflexión con la que usted iniciaba, eso funcionaba hace 30 años, porque había una certeza de lo que venía. Este semestre que nosotros hemos vivido de 2024 ha sido una revolución en la inteligencia artificial generativa. Y entonces todos los planteamientos que existían de entrégame un resumen, entrégame una lectura, hazme un documento de 40 cuartillas, lo hace un chat GPT en 3 segundos, ¿no? Sabiendo cómo pedírselo. Claro. ¿Cuál es el reto del profesor? Conocer esas herramientas. Así, fíjate que estás tocando un tema fundamental, porque con nuestros compañeros profesores es una pelea cotidiana en que son enemigos de ChatGPT o de estas plataformas, o como antes fueron enemigos de la calculadora y fueron enemigos de todo. No, es que nada más van a copiar y pegar. Yo les he dicho, a ver, ¿por qué no usas el potencial de ChatGPT? Para obtener información válida y más o menos confiable, tú necesitas saber preguntar y necesitas ser un lector crítico. Claro. Entonces, enséñale eso a sus estudiantes a través de ejercicios con ChatGPT. Es decir, a ver, ¿dónde vamos a buscar la respuesta? ¿Cómo le vamos a pedir esa respuesta?
¿Cómo vamos a profundizar en el conocimiento a través de preguntas después de lo que leí? Ahora contéstame esto, ahora contéstame esto Ahora otro. parafrasea, que es uno de los grandes dilemas Si a la tú hora lo de vas a redactar. pasar a tu propia tarea, bueno, ¿cómo estás interpretando y cómo lo estás reflejando en la redacción que estás haciendo? En lugar de eso, les prohíbo y lo único que provoco pues es que los muchachos hagan más trampas y más Y lo trampas, más ¿no? interesante es que pues nunca una prohibición ha servido de De absolutamente nada, nada. Nosotros sabemos y podemos ubicar infinidad de páginas, sitios, redes donde te hacen el trabajo, te hacen la tesis, te hacen lo que sea. Uno como profesor tiene que integrar estos saberes para evitar ese tipo de prácticas. Claro. Y sobre todo mantenerse actualizado. Durante este semestre lo que hemos intentado hacer en la Dirección de Transformación Digital es generar talleres de microaprendizajes para nuestros docentes. Y entre ellos está, edita un video desde tu celular. ¿Por qué? Porque todos tenemos un celular y a veces no sabemos ni cómo utilizarlo. Estos millones y millones de TikToks que están ahí al día, los suben los chicos en 3 segundos. Y el profesor se puede llevar 3 meses y no termina un producto, que no es su obligación. Por supuesto que todos somos migrantes digitales y nos ha tocado ir adaptándonos a estas situaciones. Claro. Y la carga del profesor también es muy fuerte, ¿no? Yo entiendo que tienes alumnos, tienes revisiones, tienes entregas, tienes procesos administrativos. En redes hay una cantidad impresionante, por ejemplo, de videos que ilustran un concepto. Entonces, pues sí les digo a mis compañeros, a ver, pues yo no soy bueno para hacer animaciones. Me cuesta, ya estoy en una edad donde pues el aprendizaje de estas cosas es complicado. Pero hay esos videos, pues bájalos e intégralos. Ubícalos. Analízalos para que sea correcto lo que están diciendo, para que no metan conceptos erróneos. Y ya que lo elegiste, incorpóralo en tu clase. Es más, dile a los muchachos cuál es la fuente, de dónde lo sacaste, para que ellos también empiecen a buscar este tipo de informaciones. Pero fundamentalmente, enséñales a preguntar. ¿Cuál es la pregunta esencial? Yo les pongo luego ejemplos a mis alumnos de licenciatura, problemitas muy simples, ¿no? O sea, a ver, te voy a citar en el café tal del centro frente a Catedral. ¿Qué vas a hacer para llegar ahí a la hora? Y no, pues cojo un taxi, hago quién sabe qué hago, quién sabe qué. Entonces nos metemos en el rollo de hacer esquemas, de hacer mapas mentales, ¿no? Simplemente. Y de verdad que hoy día la tecnología tiene infinidad de aplicaciones, herramientas, páginas en las que podemos meter la información y verla de una forma totalmente atractiva. Esa es como una de las tareas de la dirección. El teléfono es una máquina sofisticadísima, una computadora más potente que la que llevó al hombre a la luna. Y justo ahora, pues el celular, desde el celular que todos desafortunada o afortunadamente tenemos acceso, es una facilidad para bajar los textos e ir haciendo trabajo colaborativo. El asunto es que necesitamos estar abiertos a estas posibilidades y tener pues al alcance nuestras herramientas, ¿no? Porque también dice uno, bueno, pues ¿y dónde me inscribo? ¿Cómo le hago? Y ahí viene un poquito el comercial, porque estamos tratando de generar una comunidad muy sólida haciendo uso de las herramientas con las que contamos. Tenemos el sitio de Facebook que es Transformación Digital USMNH, las siglas de la Universidad Michoacana, donde estamos permanentemente lanzando la oferta de los cursos que tenemos a nuestra comunidad docente. Hay cursos que están abiertos al público en general, pero sobre todo estamos generando una suerte de comunidad y de repente tenemos publicaciones que intentan ser contenido de valor, donde nos dicen, a ver, un texto literario enfocado en tecnología y que habla del cyberpunk, ¿no? Y entonces encontramos ahí información que de otra forma, ¿cómo llegaríamos, no? O luego, ahora en esta comunidad, porque ha ido creciendo en estos 6 meses prácticamente,
nos comentan, esto de la pintura en realidad virtual está muy interesante, pero a mí me interesa la música. Y entonces nos dedicamos a buscar sobre música y tecnología. Oye, pues y a yo me estar inscribo, rebuscando. si tienen un curso de animaciones así sencillitas para ilustrar mis Claro. presentaciones, yo me inscribo, no más que me digan Y cuándo. estamos tomando estas Sí. sugerencias de los profesores porque hicimos primero el de videos, luego hicimos el de infografía como una herramienta de Sí, claro. comunicación en la parte de la docencia, y ahora después hicimos ChatGPT. Justo ahora estamos lanzando el curso para el uso de la plataforma, el Campus Virtual Nicolaita, que ya va a estar habilitado a partir de agosto para todas las carreras que tienen la modalidad en línea y para otros cursos y talleres que estamos implementando durante todo el año. Entonces, está abierto ahora, justo ahora, para los docentes. Vamos a tener 3 fechas con opción de que solo tomen una sesión sincrónica para darles la guía. Desarrollamos manuales, tenemos un canal de YouTube donde pueden ver cómo interactuar con esta plataforma, y pues en las redes sociales estamos intentando. Transformación Digital UMSNH en Facebook. En Ahí Instagram también lo podemos tenemos. ligarnos, hacer preguntas, oye, ¿cuándo, cómo me inscribo? Las dudas que tengamos, ¿no? Así es. Y aprovechar la tecnología y también una clase de humildad, darnos cuenta que estamos en un mundo que nosotros pues, tenemos que aprender. Pues más que humildad, yo creo que el tener la curiosidad de seguir aprendiendo, que es algo que usted siempre comenta, porque solo así se hace la ciencia, ¿no? Si nosotros decimos es que ya todo está dicho, pues claro que no, hay tantos temas que se abren a partir de esta convergencia digital, ¿No? que pues tendríamos mucho para poder seguir platicando: el uso del videojuego, la gamificación, todo lo que tiene que ver con estos entornos virtuales. Tu ejemplo del cyberpunk, porque cuando yo empecé a leer, soy fan del cyberpunk, cuando empecé a leer cosas como Neuromante, hace muchísimas años, desde los 70s, pues se hablaba de muchas cosas que ahora son una realidad. Ya son una realidad, ya nos alcanzó el destino. Sí, y tengo que entender eso si quiero sobrevivir. Oye, Yolanda, pues muchísimas gracias por tu presencia, y a los amigos, vamos a continuar hablando de este tema porque me parece fundamental. Y síganos en redes y en radio. Hasta luego.